escuchado hablar de la resurrección. Sí, amén. Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y cuando hablamos de la resurrección, nos remontamos en aquel momento de Jesucristo. Pero que para que Jesucristo llegara a esa resurrección, pasó por un proceso. Exacto. Ese proceso también nosotros lo vivimos acá de diferente manera. ¿Estamos dispuestos? Vamos y veamos el proceso por el que Jesús pasó. Yo solo veo cuando dice, llega al monte a orar y le dice, Padre, que pase de mí esta copa amarga. Y en nuestro momento de dificultad, nosotros decimos, ay Dios mío, pero hasta ahí nos quedamos. ¿Dónde está nuestra confianza? Jesús le dijo, Padre, que pase de mí esa copa amarga. Él tenía la confianza en su Padre. Así como nosotros tenemos confianza en nuestra Madre, así podemos ir al Padre, que es el dador de la vida, el dueño de todo. Pero ¿qué sucedió? Remontémonos a ese momento y veámonos allí. Ya no pensemos que está María y sus discípulos, pensemos que en aquel escenario somos nosotros los que estamos. Jesús va caminando con aquella cruz pesada. Nosotros lo estamos viendo. Va al Calvario a cumplir una misión que el Padre le había dado. Si Él se detenía, nosotros no estaríamos aquí. Si Jesús hubiera dicho, Padre, yo no quiero, hubiera sido un caos. ¿Por qué? Porque no hubiera habido redención de pecados. Él iba con esa carga. Y en esa carga que él llevaba, iba el pecado del mundo entero. Pasó por un proceso. Llegó a la cruz. Lo crucificaron. Y en ese momento de la crucifixión, nosotros sabemos que había dos ladrones. Y de esos ladrones hubo uno que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué le dijo el otro? Si eres Jesús, bájate ahora mismo. Dos compramos por el poder aquí. Uno era para redención y otro era para condenación. Ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Para cumplir. Pero cuando nosotros vemos ese proceso por el que pasa, nos vamos dando cuenta el dolor que el Hijo de nuestro Padre amado recibió. El día de hoy, nuestro tema es la resurrección. ¿En qué momento la vamos a hacer vida en nosotros? Porque la podemos hacer vida, hermanos. Pero ¿en qué momento? Vamos a leer en San Marcos 16. San Marcos 16 del 1
que, de acuerdo a nuestro calendario, el primer día de la semana es domingo, no es lunes. Y aquí estamos nosotros, el primer día de la semana, honrando a Dios. Vinieron al sepulcro, ya salió el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? Ellas iban pensando en eso. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón ella veía en ese sepulcro cerrado. No esperaban la sorpresa que iban a encontrar. Pero cuando vieron la piedra removida, qué asombro en estas mujeres. Yo me imagino que pensaron que se lo habían robado, que había pasado. Era muy grande, y cuando entraron al sepulcro vieron a un joven. ¿Qué joven puede ser ese? Sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Cualquiera no se asustaría, ¿no, verdad? Si algo así sucede. Mas él dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, él fue el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. ¿Qué sucedió en ese momento? Jesús había resucitado. Su palabra nos dice que a los 3 días resucitó. Cuando nosotros vemos ese proceso, tomemos ese proceso en nuestra vida. Hay 3 pasos que nosotros tenemos que dar. Primero, el encuentro con Dios. Cuando viene el encuentro con Dios a nuestra vida, eso indica que yo lo recibo a Él como mi único Salvador. Lo declaro Señor de mi vida. No podemos pasar por alto el momento en que Jesús vino a nosotros. No podemos pasar por alto que Él es el Señor de señores. Él tomó un puesto por nosotros. Pero ¿en qué momento nosotros vamos a hacer vida esa resurrección en nosotros? Pasamos la vida desapercibida. Bueno, yo levanté la mano, recibí a Cristo y aquí estoy. Pero seguimos viviendo esa vida monótona. Seguimos viviendo el día a día. Lo recibí, me acordé, pero ¿cómo vivo mi vida? ¿En qué momento esa resurrección la voy a hacer vida en mí? No solo recibir a Cristo, no es solo decir: yo reconozco como Señor en mi vida, no solo declararlo con mi boca. Es cuando yo también comienzo a caminar, y es ahí donde nuestra entrega, primero el encuentro, ahora nuestra entrega. ¿En qué momento me entrego yo a Dios? Recuerden que también para ese encuentro tuvo un paso, pero nuestra entrega nos manda a que nos despojemos de todo. ¿En qué momento me voy a despojar? Si ustedes se dan cuenta que Jesús resucitó, y cuando Él resucitó, su ropa quedó ahí, ¿verdad? Quedó en el sepulcro. ¿Qué quiere decir? Despojado totalmente, transformado. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos despojemos de la vieja manera de vivir. Ya no podemos seguir viviendo a ser cristianitos. Estamos viviendo unos momentos tan difíciles que no nos podemos pasar desapercibidos. Que si este día suenan las trompetas, no
soy cristiano. ¿Saben ustedes que el evangélico es apartado, separado para Dios? Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pero muchos estamos en el mundo y seguimos perteneciendo al mundo. ¿Por qué? Porque seguimos actuando como el mundo. Entonces, ¿en qué momento voy a hacer vida esa resurrección? ¿En qué momento yo voy a permitir que Dios haga esa transformación en mi vida? Si aún no me he despojado de la vieja manera de vivir, ¿y de qué nos quiere Dios que nos despojemos? Cuando venimos en fíjense bien, en la entrega es ahí donde vengo yo y comienzo a despojar. Señor, quita de mí todo lo que me hace estorbo. Señor, tengo un ataque. Primero, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿En qué momento vamos a hacer vida esa palabra? Si yo no amo a mi prójimo, entonces, ¿cómo es que yo me amo a mí? Reflexionemos en eso. Es que la hermana me cae mal, es que aquella mujer es eso, es que aquel hombre lo detesto. Palabras que nosotros muchas veces utilizamos. Entonces, ¿cuándo vamos a mostrar el verdadero amor de Cristo en nuestra vida? Si usted sigue detestando a su vecino, a su vecina, a su prima, a su hermana, ¿en qué momento vamos a permitir que esa transformación se dé en nosotros? ¿En qué momento vamos a permitir que la resurrección sea la vida en nosotros? Dice que cuando Él nos levante vamos a ser transformados. Que empecemos la transformación aquí, hermanos. Porque si de aquí no tenemos esa transformación, ¿cómo vamos a esperar más allá? ¿Qué sucede? Dejemos la vieja manera de vivir. La resurrección no es una simple palabra. La resurrección no es un simple momento. La resurrección la debemos de vivir, sumergirnos en ella, vivir aquel momento que Jesús vivió. Pero yo creo que voy a ir al sepulcro. Hoy vamos a tener ese encuentro con Dios que hace un momento lo perdimos en el camino. Hoy vamos a ver esos pasos que tenemos que dar para continuar. ¿Qué quiere Dios de nosotros de lo que nos perdemos? Voy a nombrar algunos: la arrogancia, la altivez, la lascivia, el orgullo, la mentira, el adulterio, la fornicación. Todos estamos expuestos, hermano, estamos expuestos. Había alguien que decía, pero fiel, abogado es Dios para que nos defienda. Sí, pero no podemos estar tropezando todos los días y cometiendo el mismo pecado todos los días, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, mucho menos para que sea arrepentido. Y si Él nos ha ofrecido la salvación, también hay un precio que pagar: despojarnos. Y si no queremos pagar ese precio, lamentablemente sabemos para dónde vamos. Yo sí creo, y creo que todos los que estamos aquí creemos que hay un cielo y hay un infierno. Y miren que no lo es. Cuando muchos sufren aquí en la tierra por su necedad, por su maldición, por sus deseos al mundo, y qué sufrimiento eterno el que van a ir a tener. Debemos decir, van a ir a tener. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo la convicción que el día que Él
siendo esos cristianitos a medias tintas. Sea usted el que impacte en la vida de su compañero de trabajo, de su vecino, de su hermano, de su hermana, de su amigo. ¿Por qué? Nuestro testimonio es el que cuenta mucho. ¿Para qué? Para que muchos caminen y lleguen al arrepentimiento. Hablamos de un modelo a seguir, ¿verdad? Jesús es el primer modelo que nosotros tuvimos sobre esta tierra. Y le agradezco, Madre, porque usted es un modelo para mí. Sarita, lo bendecimos. Amén. Es un modelo a seguir. ¿Saben? Muchas veces nosotros no valoramos hasta que ya lo hemos perdido. ¿No es así? Que hasta que Jesús fue a la cruz, los que anduvieron con él lo valoraron. ¿No? Entonces, nosotros que no lo hemos visto, estamos aquí, le hemos creído. Bienaventurado aquel que creyó sin nada, de todo sin él. Y aquí estamos, somos bienaventurados. Pero es necesario que nos descubrimos, caminemos, comencemos, acompañemos a este manto que nos ha acobijado, a nuestra madre espiritual. Acompañémosla, pero no solo vayamos a la paz, como yo voy caminando, así como aquellos dos que iban para el Emaús, caminando y no se dieron cuenta que Jesús iba a la paz. ¿Y saben por qué? No lo conocieron después de la resurrección, porque él iba transfigurado. Y un cristiano tiene que reflejar la gracia de Dios en su vida. Un cristiano tiene que mostrar un brillo diferente. ¿Verdad que voy a decir eso? Yo me quedé sorprendida el día que fuimos a la embajada. Y el Dios me mostró la fotografía que Dios había puesto de nosotros cuatro ante las granos. Y vi el brillo en sus ojos. Vea ese brillo usted en su compañera, en su compañero, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su vecino. Que usted impacta con la llenura del Espíritu Santo, porque el cristiano no deja la vasija aquí y camina aparte. Esa vasija anda todo el tiempo con usted. Amén. Muchas veces nos confundimos con los mismos compañeros. Y perdón que lo voy a decir así. No somos puritanos. No somos diáconos, no somos que santificados. Nos cuesta, ¿verdad? Estamos ahí. Pero en mi casa, malas palabras no escuchar. Porque eso es algo que nosotros desde el momento lo tenemos que moderar, y eso lo hemos moderado. Y yo te doy gracias a Dios por mis hijos, porque están caminando a la par de nosotros. Y les pido a los hijos que aquí están con sus padres, seamos esos modelos que Dios quiere para impactar al mundo, ir allá afuera y decirles a través del testimonio lo que Dios ha hecho en nosotros. No hay necesidad de decir yo acepté a Cristo, lo recibí. Usted lo puede decir con su boca, pero ¿en qué momento lo vamos a mostrar si es nuestro testimonio el que nos está relatando
será el bautismo. ¿Cuántos de nosotros aquí somos bautizados? Somos bautizados. Nos sumergieron en esa agua. Y ese es, allí inicia lo que es nuestra resurrección. ¿Por qué? Cuando a usted lo sumerge, ¿qué sucede allí? Dice que nos despojamos del viejo hombre. Eso indica que aquí voy a tirar mis pies, mis manos, mi cabeza de aquel viejo hombre, porque voy a ser nueva vida. Es allí donde yo voy a comenzar a caminar como Dios quiere, no como yo quiero. Es allí que si yo estuve dando mal testimonio atrás, quiero decirles que a partir de allí tengo que caminar con el testimonio de un hijo de Dios. Y es ahí donde comienzo yo mi resurrección. Porque dejé al viejo hombre. No puedo decir ahorita yo resucité, no he muerto físicamente. El único que fue levantado, Lázaro, porque Jesús le dijo, levántate y anda. Ahora, pero sí, podemos decirle, levántate y anda a través del bautismo, pero comienza a caminar. Que esa resurrección sea la vida en nosotros. No solo dejemos ese viejo hombre allá, digamos en el agua. Es algo simbólico, ¿verdad? Es ahora donde Dios quiere que nosotros nos despojemos. Esta mañana, cuando Dios nos está hablando, también en ese paso del bautismo, ese es un acto de fe, donde yo digo, aquí no más. Soy vida nueva, hombre nuevo. Es ahora donde yo voy a avanzar. Pero cuando Dios me dice, avanza, es que me tengo que ir completa, no yo pedacitos. Imagínense cuántos trabajando, cuántas vidas han sido impactadas. Hemos traído alguna vez a un compañero de estudio, de trabajo. A mí hemos impactado en ellos. La influencia más poderosa en nuestra vida es la gracia transformadora de Dios. Y cuando la gracia transformadora de Dios surge en nosotros, todo es diferente. Nos dicen muchas veces, usted va a tener esto, va a tener lo otro si viene a Cristo. Es un proceso, es un caminar. ¿Por qué? Porque en el camino siempre hay piedras donde nos podemos tropezar y caer. Pero debe haber alguien que nos levante. Debe haber alguien que nos ayude. Usted, allí donde está a la par, mire, él es ayuda para que nos levantemos. Pero si yo comienzo a hablar mal de la hermanita, ¿en qué momento la estoy levantando? Ayúdeme. Cuando yo comienzo a hablar mal de la hermanita, le estoy dando contra el suelo. Y no se trata de eso. Cuando yo estoy hablando mal del lugar que me congrego, entonces no estoy satisfecha y no pertenezco a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus hijos estén donde Él quiere que estén. ¿Está bien? Vamos a ver en Romanos 6:16. Romanos 6:16.
Romanos 6:16 nos está mandando, fíjense bien. No os conforméis, perdón, 6:16. Aquí está algo diferente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecer, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando nosotros hacemos vida esa resurrección en nosotros, nos damos cuenta que no somos esclavos del pecado. Amén. Que ahora hemos venido a vida y vida en abundancia. Cuando nosotros nos damos cuenta, sí, en nuestro trabajo tenemos un jefe, pero no somos esclavos de ese jefe. Que hay muchos que así tratan a los empleados, es otra cosa. Pero nadie es esclavo. El tiempo de la esclavitud, Jesús la rompió en esa cruz y nosotros no podemos seguir siendo esclavos. Entonces, cuando Dios, cuando venimos tenemos ese encuentro, avanzamos en ese caminar, nos despojamos y somos transformados, dejamos de ser esclavos del pecado. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. ¿Podemos decir eso en nosotros? Amén. Que usted no sabe que más brinca la firma que Dios en mí. Oh, es ahí donde tengo que atarme. Es ahí donde tengo que ver de todo aquello que no tiene nada que ver con Dios. Tengo que tirarlo porque no puedo seguir arrastrando. Hay una película que se llama El Cristiano, que va en proceso a la mansión celestial, si ustedes lo han visto. Y él va como un saco cargado de todo. Y cuando a él se le cae, cuando llega a el río cristalino para poder pasar, allí es desbordado. Nosotros ya pasamos ese río cristalino. Nosotros ya no podemos seguir cargando. ¿Por qué? Porque eso no lo tenemos. Ahora somos nueva criatura. La resurrección la hemos hecho vida en nosotros y no necesitamos aprender sino que es una nueva vida espiritualmente. Pero algo bien importante es que para que todo esto se dé, muchas veces no nos damos cuenta nosotros de los errores que estamos cometiendo como cristianos, como hijos de Dios. A ustedes lo hace un momento y lo vamos a ver en Malaquías 6. Pero ¿qué tiene que ver la resurrección con esto? ¿Cómo no? Malaquías 3, del 8 al 10. Algo que tiene, bueno, todo mi corazón. Sí le voy a decir. A mí mi mami no me enseñó a decir, hija, vaya el día, esa es su ofrenda. No. Esto es algo que desde pequeños nosotros no vimos. Que yo como veía que iban a dar su ofrenda, también llevaba y yo pedía. Y de lo que daba. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No hemos aprendido eso todavía.
en esta venta el diezmo va a ser para ti. Yo daré. Y Dios le tomó la palabra. Y comenzó, no solo dio el 10, no solo lo del 20, llegó al 50%. Wow. ¿Y qué sucede? ¿Cómo es la droga? Pero ¿Es espera. una empresita? No. No. Es una empresa que viene de cambios y ha crecido a nivel mundialmente. Y él hizo esa promesa. ¿Por qué? Porque sabía que ese negocio que estaba emprendiendo era Dios quien le abría las puertas. Era Dios quien se lo estaba dando. Si Dios me da, es porque me quiere pedir. Y si yo le pido a Dios, es porque le voy a dar. Si yo no tiene necesidad del dinero, pero su obra hay que mantenerla. Su obra hay que mantenerla. Por eso Él nos dice que estamos jugando. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esa es la nación toda, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí, estamos cumpliendo, bendito sea Dios. Traemos los diezmos a dar y hay alimentos en mi casa. Probadme en esto ahora. Dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Después de esa resurrección, que nosotros le cumplamos a Dios, abrimos puertas de bendición. Amén. Esta mañana, quiero decirle, ahí donde está, ve ese momento de la resurrección, véase usted en el sepulcro. Eso ya no está ahí. Somos nosotros. Y pasemos de esa puerta del sepulcro, salgamos y seamos transformados. ¿Quiere usted ventanas? Están ahí solo para y abrir. Quiero pedirles un favor. Tengamos encuentro con Dios ahora. Ese encuentro que vamos allá atrás. Gracias. Ese encuentro que abandonamos. Y digámosle nuevamente, aquí estoy. Padre. Quiero morirlos contigo, Señor. Quiero dejar esa vieja manera de vivir y volver a ti. Sí, Padre. Vamos a orar. ¿Saben? Busque siempre Dios. Porque es Él el que hace el milagro en nosotros. Y esta mañana, ahí donde está, póstrese y dígale, aquí estoy. Padre bueno, gracias por cada vida que presento. Gracias, Señor, porque eres tú hablando en nuestras vidas. Eres tú, Señor, tocando nuestro corazón. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos despoja de la vieja manera de vivir. Queremos, Padre, esta mañana tener nuevamente ese encuentro contigo. Queremos, Señor, que seas tú obrando. Queremos avanzar y caminar, porque en el día del sonar de la trompeta quiero irme junto a mi familia, junto a nuestros hermanos que están acá, junto a la familia pastoral, a ese linaje escogido. Padre bueno, toca nuestros corazones, que seamos testimonio de aquellos que están aquí, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, que vean la gracia tuya